Muy buenas noches, televidentes, bienvenidos a su programa El Pueblo Cuestiona. Diana Veloz con ustedes, y justamente en el marco de este trimestre patrio, siendo 27 de febrero y todas estas fechas importantes para el país, tengo aquí a dos referentes de la dominicanidad, de la historia y sobre todo del respeto a lo que es ser dominicano. Don Manuel Quiroz, un referente y amigo personal del programa de don Ercilio y ahora mío. Don Manuel, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por aceptarla. Y gracias a ustedes siempre por tenerme en cuenta y la posibilidad de, a través de este programa histórico que siempre se ha identificado con las mejores causas nacionales, con la libertad, la democracia y la defensa de la dominicanidad, sin ningún tipo de variación. Bueno, ya con ese discurso creo que se pueden dar cuenta de lo emotivo y patriótico que va a ser este programa. Y no es para menos, porque contamos con la presencia del doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Presidente, bienvenido. Bueno, también para mí es un gran honor, de verdad que participar en un programa de esta naturaleza, con la tradición y el peso ganado a partir de un ejercicio periodístico, cristalino, transparente. Naturalmente, nosotros tenemos que sentirnos muy halagados y en nombre de la Junta Directiva Nacional del Instituto, agradecer la gentileza de invitarnos. Pero no es para menos, porque contando este trimestre patrio vamos a hablar de muchas cosas. Y este programa creo que va a ser un hito en este trimestre bien llamado patrio. Luego de la pausa vamos a conversar con él, vamos a hablar sobre qué podemos esperar del instituto y cómo va la dominicanidad en el país en estos tiempos, que es un tema que hay que prestarle mucha atención. Ya volvemos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza para cientos de familias. Rebeca convirtió miles de horas de práctica en melodías que elevan nuestra identidad. Enseña a jóvenes a descubrir su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para otros talentos. Su determinación y una beca del Banco Popular cambiaron su historia. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen. Cada paso los lleva más lejos. Cada intento construye algo más grande. Cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años. A tu lado siempre. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río Osama. La fábrica no se detiene. Para los que quieren más, ahora hay más opciones de hacerte supermillonario con Super Loto Más de Leisa, con 200 millones más fijos en cada sorteo. Realiza tu jugada habitual de Loto Más y con 50 pesitos más selecciona la opción Super Loto Más. Y si aciertas con uno de 15 números, te llevas 200 millones más del acumulado. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Y comenzando de una vez con esto, vamos a poner a la gente un poco de contexto, presidente, si me permite preguntarle. El Instituto Duartiano, ok, ¿qué es? ¿Cómo nace? ¿Qué hace? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante en este trimestre patrio y en el año completo? Porque al final se supone, aclárenos ahí, si es el ente que tiene que defender a la dominicanidad. Bueno, fíjese que el Instituto Duartiano surge el 26 de enero de 1964. A partir de que un grupo... Hace unos añitos. Sí, tiene ya 62 años. Y un grupo de intelectuales preocupados porque la figura de Duarte no era suficientemente conocida por los dominicanos. Todavía hoy hay facetas de Duarte que no han sido tratadas a fondo. Lo cierto es que se organizó esta entidad y se incorporó de conformidad con una disposición legal general que era la Ley 520, y hubo un decreto en ese año, 1964. En 1967 el presidente de la República emitió otro decreto simplemente haciéndolo oficial y determinando algunas cosas. El paso importante jurídico se da en el 2001 cuando el instituto se convierte en una corporación de derecho público interno, es decir, pasa de ser una entidad puramente privada a una entidad oficial, aunque autónoma, ¿verdad?, en el mejor sentido de la palabra. En consecuencia, el personal del Instituto Duartiano, los que hacen las funciones de dirección, son nombrados por la directiva nacional. De ahí que no tenemos nada en términos de dependencia directa con el Poder Ejecutivo, salvo las tramitaciones que se formulan en las cuestiones de funcionamiento. Más administrativo. Exactamente. Ahora, ese propósito se fue consiguiendo poco a poco. El instituto fue haciendo su trabajo, fue presentando a Duarte, porque es que Duarte fue desconocido por mucho tiempo. Yo le digo, el día de Duarte, el 26 de enero, era un día cualquiera, no era un día festivo. Es una maestra belga, o sea, wow, natural de Bélgica, casada con uno de los Pelleranos, Pellerano de Chazurra, hijo de Pellerano Castro, del poeta. Y entonces ella asumió la nacionalidad dominicana. Ella dirigía la escuela moderna ahí en Gascue, en lo que es hoy la César Nicolás Penso. Ella que vio eso y lo vio como una injusticia, redactó una comunicación, la firmaron todos los estudiantes, ella encabezó esa comunicación y enviaron eso al Congreso Nacional. El Congreso de esa época era un Congreso sensible a la cuestión patriótica, no es como hoy, que nosotros tenemos una Constitución del 2010 que hizo una reserva para que se articulara una ley para determinar la titularidad
de la tierra en frontera, en una franja determinada, en una extensión superficial determinada, solo para dominicanos y dominicanas. Lo manda la Constitución, pero han pasado ya todos estos años, ¿verdad? Estamos hablando del 2010 acá, 16 años, 16 años, sin que se haya introducido ese proyecto. Pero aquel Congreso tenía esa sensibilidad y efectivamente esa comunicación le llega en el 1932. Wow. Y de inmediato ellos conocen el asunto y lo aprueban. Solo que se produjo un hecho lamentable. De ahí surgió la ley 288 de 1932, que consigna el día 26 de enero, día de fecha patria. Ahora, ¿qué pasa? La profesora de nombre Germaine Rocourt de Pellerano falleció en diciembre de 1932 y por tanto no pudo ver la primera festividad del 26 de enero de 1933. Cosas de la vida. Pero lo cierto es que a Duarte nosotros no lo valoramos entonces en los términos en que era necesario. Por eso se crea, se establece el Parque Duarte. ¿Cuándo? 1930. Pero en ese parque no había una bandera durante 90 años, o sea, de 1930 o sea, el a Parque 2020. Duarte no tenía una bandera. No. En el 2020 el instituto es que pone un asta y pone la bandera nacional en ese parque. Eso es para que usted vea el descuido de siempre de la autoridad con respecto al patricio. ¿Por qué? Bueno, porque Duarte es un referente duro, con esa rendición de cuentas, con ese desprendimiento en la carta de sacrificio, con esa concepción de la política que Duarte dice, la política no es una especulación, es la ciencia más pura y digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. La política es para servir, no para servirse. La política tiene que abrir el privilegio al interés supremo de la nación. No, pero ahora no. Ahora la gente quiere llegar a la función pública a procurar ventajas y beneficios. No han llegado todavía y están haciendo sus planificaciones. Por eso es que la autoridad tiene que ser dura, como dijo Duarte. El gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria, ni libertad y en consecuencia ni independencia nacional. Esa fuerza con la que habló y actuó Duarte, ustedes como instituto la están asumiendo ahora, frente a los peligros claros que se han señalado de la dominicanidad, de la defensa de la soberanía nacional, frente a predicamentos no solamente de fuera, sino de paniaguados aquí que se pliegan a eso. Sí, señor, el instituto ha asumido con entereza ese ideal, ese pensamiento, esa constitución de Duarte, una constitución que se forja sobre la base del Estado de Derecho y la democracia, porque el artículo 1 habla de que gobernantes y gobernados tienen que asumir sus actuaciones y ponerlas por el trillo, ¿verdad?, de la ley, principio de legalidad. Y además Duarte dice que los dominicanos no pueden bajo ninguna circunstancia cumplir o acatar decisiones de una autoridad ilegítima. Argumento al contrario, tienen que cumplir con las decisiones que emanan de una autoridad legítima. Esa fue la grandeza de Duarte y por eso Duarte no fue a la presidencia de la República cuando lo aclaman y lo proclaman en el Cibao. Porque ya Duarte tenía esa concepción clara. Y él había inclusive... ¿Ya tenía su idea? Claro, y él había organizado las juntas populares de 1843 para la constituyente en Haití y la parte dominicana que iba, y ahí se sufragó. Y Duarte supo la importancia todo el tiempo de surgir del voto popular, porque Duarte venía de Europa, sí, claro, y venía con unos alcances, con unos ideales, en su concepción y unos ideales, ¿verdad? Entonces, bueno, indudablemente que el esfuerzo nuestro va dirigido a destacar a Duarte en sus distintas facetas. Ahora estamos interesados, muy interesados, en presentarle al país el Duarte militar, que lo escondieron por mucho tiempo.
Deliberadamente. Claro que sí. Para disminuir su estatura y su proyección en las nuevas generaciones. Exactamente, y nunca le han dicho al país que Duarte fue el primer dominicano que desarrolló una carrera militar. Primer militar de carrera, que ingresó a los 21 años a la Guardia Nacional Haitiana, ¿verdad? Fue promovido luego a capitán. Siendo capitán libró una batalla importantísima que fue sacar los remanentes de Juan Pedro Boyer, que quedaban aquí, porque Duarte, en una fina jugada estratégica, se unió a los liberales haitianos para destronar. Duarte era una estratega de primera. Exactamente. Era una estratega de y primera. entonces, bueno, ese Duarte entró a la Guardia Nacional Haitiana. Había que, como quiera, hacer el servicio porque era obligatorio. Él aprovecha, se forma 9 años, y termina como coronel. Entonces Duarte, cuando forma la Sociedad Trinitaria, una de las primeras reuniones, ya con los fundadores y los que se agregaron después, los llamados comunicados o adeptos, donde está Sánchez y está Mella, ellos reunidos, entonces designan a Duarte en una decisión muy alta y muy digna. General en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director de la revolución, que era la Trinitaria. Y él, investido de esa calidad, entonces nombra los primeros 5 coroneles: Mella, Sánchez, Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez y su hermano, Vicente Celestino Duarte, que le llevaba 10 años. Duarte entonces tiene 25 años. Vicente Celestino tiene 35 y se pone detrás de su hermano menor. Había que ver la fuerza del liderazgo de Duarte. Por eso los biógrafos dicen que tiene una personalidad atractiva, recto de conciencia. Muy contundente. Sí, que identificaba lo que quería, organizado, inteligente, estudioso y además con don de mando. Eso es muy importante en el liderazgo de Duarte y por eso el éxito de la Sociedad Patriótica La Trinitaria, sobre todo porque él se apoyó en el pueblo. La verdad es que hay que entender a Duarte, por eso los conservadores decían, imposible, estos muchachos imberbes, Filorio, no saben lo que quieren, cómo se están planteando una república. Bueno, señores, que en ese momento el centro más poblado que teníamos aquí en la capital, zona colonial, por un lado, Palo Hincado, Avenida Mella, Las Damas, la avenida del Puerto Camañodeño, más para acá todavía la Presidente Villini. Ese era el centro. ¿Y cómo se le ocurría a una gente que no fuera un visionario constituirse en república? Pero la fe en Dios, como decía él, la fe en Dios, en nuestra santa causa y en nuestros propios brazos. Así él, por eso, él no se aparta de la religiosidad y de la fe en Dios. Hasta el último día de su vida. Claro, por eso él, cuando hace el juramento, República Dominicana, le da el nombre a la patria, le da la bandera nacional, pabellón tricolor en cuartos encarnados y azul atravesado por la Cruz Blanca. Dice, la cruz para los dominicanos no es signo de padecimiento, a lo contrario, símbolo de redención. Dice, el futuro Estado tendrá su correspondiente escudo de armas, lo que ocurre en el mismo 1844, pero además las palabras sacramentales trinitarias, Dios, patria, libertad, que hoy la Constitución de la República, en el artículo 34, dice que es el lema nacional de los dominicanos. Pero aparte de eso, el proyecto de Constitución que he referido. Entonces Duarte aportó todos estos elementos, se apoyó en la fe, y por eso el juramento comienza en nombre de la Santísima, Augustísima, Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Es decir, pero a la cruz le pone también valor. Cuando él habla de la cruz en la bandera, lo dijo claro y como lo he señalado, redención. Es decir, que esa fe de Duarte, que la hizo, por supuesto, fuerte en el pueblo, porque él creyó en su pueblo, por eso llevó conciencia al pueblo, y ese pueblo... Y el pueblo creyó en él por su ejemplo. Claro, claro. No es como ahora, de estas generaciones a veces de políticos que dicen unos discursos y no se corresponde con ninguna de sus acciones. Exactamente. Pero lo más importante en Duarte y ese proceso es que él, con esa fe, logró que ese pueblo la asumiera. Y por eso no fue el trabucazo fue un disparo al aire para despertar la ciudad que estaba dormida, porque la ciudad cerraba las puertas a las 9 de la noche.
La puerta de San Genaro, puerta del Conde hoy, la puerta de la Misericordia, la puerta de San Diego, se cerraba a las 9 de la noche, pero ese trabucazo se produjo cerca de las 11. Despertó a la ciudad dormida. Y Duarte, con esa fe permanente en su pueblo, echó a andar la idea. Y efectivamente logró que el pueblo asumiera el patriotismo y la dominicanidad, de manera que para enfrentar un ejército como el de Haití, como hemos dicho, primer país latinoamericano que muta y se convierte en Estado. 1804, 40 años antes que nosotros. Y hereda realmente, como usted ha dicho, las armas de ese ejército. Sí, claro. Ahora, ¿cómo se explica entonces que un pueblo sin ejército, sin experiencia de guerra, sin hombres sin entrenamiento, preparados en su mayoría, hizo esa guerra? Oh, la fuerza que da, la determinación, cuando usted alimenta la conciencia y el corazón de los hombres. Y con eso, con los machetes, las mochas, las asadas de labranza, con piedra, con palo, ese pueblo asumió su defensa y sacó del territorio esas fuerzas. En varias ocasiones. Claro, y eso no lo dicen los historiadores dominicanos, o sea, también lo consignan los historiadores haitianos, que se refieren en sus crónicas a esos acontecimientos. Nosotros escribimos una página de gloria, fueron 12 años, de 1844 a 1856, una treintena de acciones armadas, entre batallas, encuentros y combates de importancia que libró el pueblo dominicano. La guerra de la independencia, esa guerra de la independencia no se ha destacado. O sea, fue una guerra y no fue fácil. Por eso cuando se habla de la restauración, hay gente que dice, no, la independencia fue una guerra popular. Fue ese hombre sin camisa y descalzo que libró esas luchas. La principal prácticamente. Pero claro, no, esa fue la que definitivamente fijó esa independencia, fue esa lucha de 12 años. De ahí los haitianos no volvieron, después la confrontación fue con España por la anexión de Pedro Santana, que traicionó a la patria y nos convirtió sí, ese es otro tema. de república en una provincia de ultramar. Entonces, eso determinó la clara e indeclinable decisión de los dominicanos de defender este territorio libre de cualquier injerencia extranjera. Sí, señor. Y a lo largo de la historia son 182 años de vida republicana. Uno no advierte los líderes que van a asumir el control de una lucha, pero en todos los casos donde se ha conculcado la libertad, la soberanía, la independencia, han surgido y surgirán. Y seguirán haciendo. Aunque no se adviertan. Pero ahora ustedes están como instituto llevando una gran cruzada. Sí. Lo importante ahora es desde la escuela sembrar ese pensamiento de Duarte y toda la filosofía que determinó su vida para evitar perder nuestros valores esenciales. Sí. Estamos trabajando, inclusive, fíjese que el pasado 26 de enero destacamos la primera estatua ecuestre de Duarte. Preciosísimo. Sí. Preciosísimo. Ahí viene Duarte, ¿verdad? A todo galope, con el juramento. Más que el juramento, no, con la rendición de cuentas. De la mano. Él viene de Baní. Cuando lo llaman de manera intempestiva, inesperada, porque él entró en contradicción con Santana, él quería una ofensiva contra los haitianos que estaban maltratando a los dominicanos en eso. Santana lo frenaba porque Santana no quería a Duarte ahí. Entonces él se dirige a la Junta Central Gubernativa para que le autorice la ofensiva. La Junta lo que le dice, venga con su Estado Mayor. Y entonces ahí que él había gastado el 17% de los recursos para sus tropas, ¿verdad? Hace un informe pormenorizado cómo gasta cada centavo y devuelve los restantes, equivalente al 83% de los fondos recibidos. Eso se llama la rendición de cuentas de Duarte, del general Juan Pablo Duarte. Por eso él aparece en esa imagen, en esa escultura, que lleva en la mano derecha un documento. Es la rendición de cuentas. Porque a nosotros nos interesa ponerle al frente de la gente ese comportamiento y esa conducta de Duarte. Y mira qué importante es destacar ese símbolo, porque wow, yo vi la develación
y fue una cosa preciosísima. Sí, sí. Y de verdad que es importante, así mismo como usted ha mencionado en varias ocasiones, darle al pueblo dominicano esas herramientas para conocer su cultura, para conocer su historia y sobre todo para seguir y copiar el ejemplo de Duarte, que como bien menciona Manuel, creo que es importante y necesario en estos tiempos de tanta turbulencia, por decirlo de alguna manera. Luego de la pausa seguiremos conversando y ver qué esperamos del instituto en este bien llamado Trimestre Patrio. Ya volvemos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza para cientos de familias. Rebeca convirtió miles de horas de práctica en melodías que elevan nuestra identidad. Enseña a jóvenes a descubrir su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para otros talentos. Su determinación y una beca del Banco Popular cambiaron su historia. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen. Cada paso los lleva más lejos. Cada intento construye algo más grande. Cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río Osama. La fábrica no se detiene. Para los que quieren más, ahora hay más opciones de hacerte supermillonario con Super Loto Más de Leisa, con 200 millones más fijos en cada sorteo. Realiza tu jugada habitual de Loto Más y con 50 pesitos más selecciona la opción Super Loto Más. Y si aciertas con uno de 15 números, te llevas 200 millones más del acumulado. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios.
Y siguiendo con lo dejado sobre la mesa anteriormente, este trimestre patrio, que a mi opinión personal entiendo que no es solamente un trimestre, sino el año entero, desde que uno nace hasta que uno muere, es patrio todo, ¿verdad? ¿Qué se espera de ustedes como instituto? ¿Cuáles son las actividades que ustedes han realizado, que pretenden realizar lo que queda este trimestre, para que el pueblo esté enterado y que vaya también, ¿por qué no?, a conocer y a darse esa fiesta de dominicanidad? Bueno, sí, nosotros en todo este periodo dotamos de banderas, de cartillas, de libros, de documentales, de póster. Muchos libros patrióticos son puestos en manos de los centros duartianos, que son los organismos de base nacional, que están en el interior del país. Son muchos, más de 60. Y tenemos también las llamadas filiales que están en el exterior. Nosotros hemos ido internacionalizando a Duarte, y por eso encuentra usted en Hong Kong, por ejemplo, en Atenas. ¿En dónde? Bustos del Patricio. ¡Wow! Bustos del Patricio. Cada vez hay una mayor difusión. En Sudamérica ni se diga, hay plazas. En Centroamérica por igual, en el Caribe, en las islas del Caribe también. Es decir, en Estados Unidos, en los distintos estados donde hay más dominicanos concentrados, también. Es decir, hemos hecho un esfuerzo por poner a Duarte, ¿verdad?, al frente de esos dominicanos, que indudablemente tienen un sentimiento patriótico, que a veces lo desarrollan más cuando están fuera del territorio. Y naturalmente este trimestre está determinado por el nacimiento de Duarte, el 26 de enero, el nacimiento de Mella, el 25 de febrero, el nacimiento de Sánchez, el 9 de marzo. Son 3 meses natales, podemos decir, de esos patricios, y eso nos obliga a hacer muchas actividades. Inclusive nosotros tenemos el 14 y 15 de marzo, que usted sabe que Duarte regresó. Tan pronto se proclamó la independencia, ya a los 2 o 3 días estaba la goleta Leonor buscando a Duarte, y lo rescata en Curazao y lo trae, y llega aquí el 14 de marzo en horas de la noche. No desembarca en la noche por razones de seguridad, desembarca el 15, temprano. Y cuando Duarte desembarca, todo el mundo, presidente, presidente, porque era el presidente natural. Es más, se le recibe en la Plaza de Armas con una salva de 21 cañonazos. Y cuando él pone el pie en tierra, le dice el vicario Deportes Infante: salve, padre de la patria. Es decir, lo dice la autoridad más elevada de la iglesia, que estaba acompañada de los curas que prestaban servicio en la capital. En consecuencia, eso tenía un peso. Y ahí comienza a perfilarse la figura de Duarte, que va a encontrar, por supuesto, la resistencia de los conservadores. Sí, claro. ¿Entiende? Naturalmente. Los conservadores no creían en la independencia. Los trinitarios decían la pura y simple independencia, pura y simple. Duarte no creía en que podíamos nosotros estar dependiendo de nadie. Libre e independiente, o según de la isla. Una proclama categórica de Juan Pablo Duarte. Claro. Y efectivamente él se mantuvo firme en esa posición y conseguimos realmente la independencia. No simplemente la separación, no, la independencia nacional, que se proclama. Y por eso hemos tenido esa vida republicana de 182 años. Naturalmente, luchando todavía hoy y en este momento por preservar nuestra soberanía. En este momento están nuestros soldados en la frontera, aire, mar y tierra, defendiendo la soberanía dominicana. No hay un pueblo que haya luchado más por su soberanía, por su independencia, por su autodeterminación, como la República Dominicana. Aún así, yo creo que hay que esforzarse cada día más en que ese sentimiento claro de que somos dominicanos, no solamente de nombre, sino de acción. Claro. Y cómo vencer un poco la dejadez, el desconocimiento y la responsabilidad, sobre todo en la clase política. Usted hablaba de aquel Congreso que era sensible a las cuestiones patrióticas. Se ha perdido bastante eso. Por suerte, el profesorado, ellos en particular, fuera del Ministerio de Educación, durante muchos años,
mantuvieron viva la llama patriótica y los profesores siempre, y usted es testigo, porque Sí, usted es claro. una persona joven y sabe que pasó por ese proceso de formación Sí, claro. donde recibió lecciones históricas y donde se habló de Duarte y de los trinitarios. Eso se está haciendo en todo el país. Uno se sorprende. Yo fui a Boca de Cachón, que es un municipio de Jimaní. Bueno, un distrito municipal del municipio de Jimaní. Y entonces, sorpresa, cuando se lleva un busto de Duarte a una plaza, se nombra Juan Pablo Duarte, los jóvenes entonces participan, interpretan el himno, todas las estrofas, con un entusiasmo impresionante, que no había grupo coral que alcanzara el entusiasmo de esos jóvenes. Uno Y lo el vive. himno a Duarte también, por supuesto. Y lo mismo nos pasó en una sesión entonces de Boca de Cachón que se llama Tierra Nueva, donde también ocurrió lo mismo. Es decir, y uno va a Dajabón o a Pedernales y encuentra grupos de baile folclórico, grupos de teatro, jóvenes que hacen acrobacias militares, van a la computadora y sacan de ahí unos ejemplos y lo escenifican y lo llevan a escena. Y lo hacen en los colegios. Si usted da cuenta, entonces, todo eso es importante, pero también tenemos que reconocer que el actual ministro de Educación, el licenciado de Camps, prestó atención al asunto de reincorporar la moral y cívica. Ya no como se tenía, de que como un eje transversal para tratarlo en cualquier momento, con cualquier materia. No, como materia importante, principal, con las mismas exigencias de las matemáticas, de la lengua española, de las ciencias naturales, de modo y manera que se mida el aprovechamiento del estudiante en los contenidos, ¿verdad?, que tienen que ver con la moral y cívica. Nosotros aspiramos a que para el próximo año participemos más activamente en los contenidos, porque eso es importante. Los contenidos A que nivel de tienen didáctica es muy importante. sí, que eso. tienen que garantizar la dominicanidad y el sano orgullo de ser dominicano. Y con eso podemos tener la posibilidad de tener mejores valores y principios. Claro que sí. Que determinan conductas Claro. transparentes. Claro, es que yo no creo que podamos nosotros conseguir un mejor servidor público, un mejor militar, un mejor abogado, un mejor médico, un mejor periodista, cualquier profesional, si no se forma en esos valores esenciales Si no crece con de eso. la moral y cívica, porque eso se constituye no solo en un gran aprendizaje, sino en un freno para cuando vengan los instintos, se piense. El ejemplo del padre, el ejemplo de la madre, la sociedad, los compromisos contraídos en esa formación sólida. A fin de cuentas, nosotros somos resultado de eso, ¿verdad? Nosotros no incurrimos en acciones impropias y podemos manejar lo que sea, y no es verdad que se nos va a pegar un centavo ajeno, porque es una convicción. Rechazando formación. tentaciones y cualquier tipo Pero de claro, ofrecimiento. claro, y Sí, tenemos principios firmes Claro. que tenemos que honrar con nuestras acciones. Claro, y al momento en que alguien hace una propuesta, porque yo lo decía, yo estaba en el registro de la propiedad, y esa oficina por mucho tiempo fue una oficina con dificultad y con muchos problemas. Bueno, y se trabajó mucho ahí con un equipo. Yo decía, bueno, a mí hasta ahora nadie me ha hecho oferta. Si la hace, lo que traiga será cuerpo de delito. Sencillamente, cuerpo de delito. Yo no voy a buscar miles de pesos para hacer daño a nadie. Se va a entender que esa persona llevó ese asunto. Entonces yo creo que uno tiene que necesariamente dar el ejemplo y hacer un esfuerzo, sin pretender, como dice la gente en el algo popular, sin ser más papista que el Papa, pero no hay duda que sí responder a determinados valores. Sí, claro. Sí, Compromiso con el país, con la patria. Sí, claro. Entonces yo creo que todos los dominicanos tienen en Duarte un ejemplo. Un referente. Y esa gente, porque no es solo Duarte, es su familia. Usted sabe el precio que pagaron esos miembros de esa familia que quedaron tan fuertemente tocados que solo Vicente Celestino Duarte tuvo descendencia y casó. Ninguno de los otros tuvo descendencia ni casó. ¿Usted entiende? ¿Sabe lo que significó que Santana sacara
a esa viuda, a doña Manuela Díez Jiménez, con sus nietecitos, los hijos de Vicente Celestino, sus hijas, y Manuel, que ya tenía problemas de orden psiquiátrico por todo lo que ocurría en las persecuciones de Duarte, y mandarle un pasaporte a la usanza de la época común y una comunicación del Ministerio de lo Interior diciéndole que a la mayor brevedad abandonaran el territorio nacional. Ya habían sacado a Duarte y a los patriotas, y que por traidores, porque de que esa familia se había convertido en una fuente de perturbación para la paz pública. Óigame eso. Y eso llegó a los 4 días de haberse asesinado a María Trinidad Sánchez y a su hijo de crianza, Andrés, hermano de Francisco de Rosario. Imagínense lo que produjo en esa familia. Este hombre es capaz de todo. Ya el 19 de marzo, algunos antes de los 15 días, la gente estaban para afuera, se fueron, porque ellos sabían que estaban amenazados por un individuo capaz de todo. Inclusive Duarte, hay investigadores que consignan que Santana tenía el despropósito de ejecutar a Duarte y a otros patriotas, y que Abraham Cohen, un hombre de comercio, de influencia, de incidencia en los negocios de muelle y esas cosas de ahí en Jaina, intervino para evitar que eso se consumara y le convenció a este hombre de que lo dejara salir, que lo sacara del territorio, pero que no le quitara la vida. Todas esas son cosas, ¿verdad?, que están dichas en la historia nuestra, que tienen que ser objeto de tratamiento, de investigación más profunda. Pero lo cierto es que el momento no fue fácil para esa familia. Todo fue muy duro. Y todavía hoy Duarte paga el precio. Miren, nosotros tenemos una ley, esa ley que yo les hablé, del año 2001, ¿verdad? Tiene 25 años. Sí, 25 años. Y esa ley establece la exención impositiva para el Instituto Duartiano. Nunca la ha querido aplicar. Ni impuesto interno ni Hacienda. Nunca. ¿Por qué? No sé. Pero otra cosa. ¿A 25 años? Sí. Usted va a la Isabel la Católica y va a encontrar que los cables todos están soterrados hasta que llega a la esquina de la calle Restauración, donde está la casa de Duarte. Ahí se interrumpe. Vaya a ver la talvia allí, el suelo, la calle, corroída, dañada, y le escribimos obra pública, no, nada. Esa estatua nosotros la hicimos, óigame, a puño, 3 años, haciendo economía. Porque ni las entidades públicas ni privadas, ni siquiera las que están alrededor de eso, quisieron hacer una colaboración. Ese es el asunto de Duarte, que la gente no sabe, que todavía hoy hay gente que resiste la figura de Duarte, porque ¿qué pasa? Duarte era un revolucionario. Muy avanzado para su Y época. nunca quisieron decir que era un revolucionario, y los tiranos nunca lo presentaron, lo ocultaron siempre. Entonces hoy nosotros presentamos al Duarte de carne y hueso. El Duarte que tuvo sus novias, que tuvo 2 compromisos formales con Sortija, y que una de ellas está en el museo. Es decir, ese Duarte real que caminaba lo que hoy la Avenida Independencia, que era el camino de Guibia, y llegaba a Guibia y se bañaba con la juventud y daba serenata. El individuo normal, absolutamente normal. El humano. El humano. Porque no lo han querido llevar muy lejos, donde la juventud no se ve, no se mide. Así que yo creo que tenemos en Duarte un referente importante. Volviendo a Santana, a mí siempre me chocó el hecho de que Balaguer llevara los restos de Santana y lo pusiera al lado de lo del padre de la patria. Y pronunciara un discurso justificando esa acción. En ese discurso se canta y se llora las cosas del doctor Balaguer. Pero no hay duda que fue un desatino. Fue un desatino porque
ese espacio donde está ese mármol centenario, digno, no es propio como para colocar en ese ámbito la ceniza de Pedro Santana. Porque Pedro Santana no solo fue que dispuso, señores, con saña, porque que María Trinidad Sánchez lo ejecuta, se ejecuta en la mañana por orden de él, y él ve en la tarde con su gente, en sus caballos, a ver dónde cayó. Pero no solo eso, Antonio Duvergé, que ejecuta a Antonio Duvergé, a su hijo mayor, que Antonio Duvergé le dice, no, ejecútenme a mí primero, porque no quiero que mi hijo vea a su padre en este trance. Ejecútenlo a él primero. Bueno, y efectivamente lo ejecutaron. Y el menor fue condenado a muerte, a ser ejecutado cuando alcanzara la mayoría de edad. Oiga la hazaña de este individuo. Pero asesinó a muchísimos patriotas. A muchísimos patriotas. Y después asesinó a la patria. Pero hay que ver cómo se arrastra Pedro Santana en la comunicación que él dirige al reino español. Porque es así, todo individuo abusador es servil al mismo tiempo. Y entonces, bueno, eso ocurrió y lamentablemente hemos estado abogando porque se necesita de una determinación. Yo siempre creo que nuestros presidentes tienen que asumir enteramente a Duarte en eso que él dice. El gobierno debe mostrarse justo y enérgico. Esa decisión de llevar a Santana ahí tiene que ser revocada. Permanentemente será motivo de vergüenza que nos toca a todos. Bueno, luego de esta más que histórica, necesaria conversación y segmento con el doctor Wilson Gómez, nos vamos a pausa para el último segmento, donde vamos a dejar sentadas las bases, diría yo, y los ejemplos y los consejos, ¿verdad? Para esta juventud que va creciendo, mi generación, la que no es tan joven, para que se acuerde también de Duarte, y para el país en general, para que se acuerde, tenga presente y sobre todo respete, cuide y copie el ejemplo de ese patricio tan importante, Juan Pablo Duarte. Ya volvemos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza para cientos de familias. Rebeca convirtió miles de horas de práctica en melodías que elevan nuestra identidad. Enseña a jóvenes a descubrir su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy,
crea soluciones tecnológicas y abre caminos para otros talentos. Su determinación y una beca del Banco Popular cambiaron su historia. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen. Cada paso los lleva más lejos. Cada intento construye algo más grande. Cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río Osama. La fábrica no se detiene. Para los que quieren más, ahora hay más opciones de hacerte supermillonario con Super Loto Más de Leisa, con 200 millones más fijos en cada sorteo. Realiza tu jugada habitual de Loto Más y con 50 pesitos más selecciona la opción Super Loto Más. Y si aciertas con uno de 15 números, te llevas 200 millones más del acumulado. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Retornando nuevamente para concluir ya este segmento, lamentablemente por cuestiones de tiempo, porque yo personalmente me siento más dominicana que nunca, y creo que no es para menos con la presencia de dos dominicanos de pura cepa, como uno dice. Doctor, aparte de ustedes como institución, existe otra, que es la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, dirigida por Juan Pablo Uribe. Aparte de estos trabajos y esas estatuas que usted ha mencionado, ¿tienen algún tipo de trabajo en común? ¿Ustedes trabajan de la mano? Y si es así, ¿cuál proyecto, qué video, qué texto se le va a entregar en este trimestre patrio a la sociedad dominicana, a las escuelas, a los centros de formación? Sí. Bueno, sí, ciertamente la Comisión Permanente de Efemérides Patrias tiene su rol, trabaja no solo con las efemérides trinitarias e independentistas, restauradoras, sino también con efemérides recientes, ¿verdad? De acontecimientos relativamente recientes. Todo lo que significan esos procesos de los años 60, la Revolución de Abril de 65, todo esto que involucra la cuestión patriótica de estos tiempos, ellos se vinculan y hacen un trabajo. Es un trabajo que ellos hacen. Ahora nosotros en momentos determinados nos unimos. Por ejemplo, cuando se le falta el respeto a un símbolo patrio, o a la figura de Duarte, o a un patriota, ¿verdad?, al que le debemos reverencia, respeto, y que debemos tratar con dignidad, entonces nos unimos y actuamos de manera conjunta para conseguir de la autoridad la atención al caso y haya sanciones ejemplares, ¿verdad? Eso es fundamental. En otros casos nos ponemos de acuerdo y ellos asisten a actividades propias del instituto y el instituto asiste a actividades propias de la comisión permanente. Hay un entendimiento y estamos claros de que empujamos en una misma dirección y tenemos puntos de coincidencia, porque el instituto no solo hace la difusión del pensamiento, del ejemplo, de las ideas de Duarte, sino que también el instituto por ley tiene la obligación de procurar preservar su fisonomía. Es decir, que el escultor
el pintor, el retratista, en fin, al hacer una imagen de Duarte, guarde, ¿verdad?, cercanía con la fisonomía del patricio. Y entonces nos corresponde a nosotros aprobar eso, como también entidades y establecimientos que tienen el nombre de Duarte tienen que ser objeto de reconocimiento por parte del Instituto Duartiano. Y así son muchas las cosas que tenemos bajo nuestra responsabilidad y nosotros velamos porque siempre a Duarte se le dispense un tratamiento digno, lo mismo que a los símbolos de la patria. Nosotros estamos enmarcados en que se respeten los símbolos. Aquí hay un problema con el escudo nacional. El escudo nacional es de los símbolos, de los tres. Escudo, bandera e himno. El escudo es el peor tratado. Usted va a encontrar ahí, en lo que es el altar de la patria, un escudo que no se corresponde con el que establece la Constitución de la República. Y la versión del escudo fue oficializada en 1913, hace más de 100 años. Y lo mismo va a pasar en lo que es el Panteón de la Patria, Panteón Nacional. Y en muchos puntos del país. Entonces, esas son tareas pendientes. Nosotros hemos tratado de hacer conciencia, mandando la ley, subrayando en la comunicación los contenidos, pero llegará el momento que tenemos que hacer los sometimientos a la justicia, como dice la ley. Lo que nosotros no queremos partir de ligero para que no se diga, pero sí vamos sensibilizando poco a poco. Que no se hizo el trabajo. Lamentablemente he de informarles, caballeros ilustres, los dos, que se nos ha finalizado el tiempo. Lamentablemente yo, como decía anteriormente, me siento más dominicana que nunca, orgullosa de mis raíces y creo que todos los que están viendo este programa tienen este mismo sentimiento. Y qué decir, Duarte siempre presente en la vida de cada uno y creo que es algo que le corresponde ahora al doctor decir. Unas últimas palabras a esta juventud que va creciendo. Bueno, lo primero es agradecer, compartir este espacio con don Manuel Quirós, un hombre del periodismo, historia viviente de él, una parte de la historia periodística del país reside en su figura, en su trabajo consagrado. Bueno, y compartir también con usted y por supuesto con don Hercilio Veloz una tradición de programas de esta naturaleza, a la juventud que sigue el ejemplo del patricio. Duarte es el referente obligado. Él llamó a los jóvenes la dulce esperanza de la patria. Abrevemos en él su ejemplo de integridad, de seriedad y de desprendimiento. Así es, y como tal, he de comportarnos. Será pues hasta el próximo domingo. Muy buenas noches. Dios les bendiga. La Fundación Best Buddies República Dominicana anunció la realización de su cuarto Congreso de Inclusión Social y Laboral, que se llevó a cabo este pasado jueves 2 de febrero, en el JW Marriott Santo Domingo. Este congreso se consolidó como una de las principales plataformas nacionales para el diálogo, la reflexión y la articulación entre actores del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios, con el objetivo de continuar impulsando oportunidades reales de inclusión social y laboral para las personas con discapacidad en la República Dominicana. Durante esta cuarta edición, el Congreso contó con paneles temáticos de alto impacto, entre los que se destacan Ciudades Inclusivas, un espacio para debatir el rol de los gobiernos locales, el urbanismo, la movilidad y los servicios públicos en la construcción de entornos accesibles y participativos para todas las personas. Y también Turismo Inclusivo, enfocado en las oportunidades y desafíos del sector turístico para consolidarse como un motor de inclusión. Además de los paneles, el cuarto Congreso de Inclusión Social y Laboral fue un punto de encuentro para el intercambio de buenas prácticas, experiencias exitosas y la generación de alianzas estratégicas que fortalezcan el compromiso del país con una sociedad más equitativa. Con esta iniciativa, Best Buddies República Dominicana promueve su misión de promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, apostando al trabajo conjunto como vía para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo.